Hola, ¿qué tal? Soy André. ¿Te has preguntado si últimamente grabamos solo la desgracia? En este episodio, para poner las cosas en práctico, vamos a ayudarnos un poco de la historia en el caso romano, de Michel Foucault en el caso filosófico y de la anestesia social como concepto de enajenación. Esto es ontología de esquina, donde el ruido y la razón se cruzan. Número 1. Accidente y morbo. Voy a referirme a un caso de hace algunos días que sucedió aquí en la capital, en la ciudad de Lima, respecto a un accidente vehicular en el cual pues impactaron dos transportes masivos. Uno de ellos informal, el otro formal. No viene al caso, ya quizá muchos lo puedan ver lo hayan visto en las noticias, ¿no? Pero una reacción me sorprendió y era la de los testigos, las personas que estaban al lado, quienes se dedicaban bueno, no solamente a ser de espectadores, sino de partícipes. ¿Y a qué me refiero con esto? A que las primeras reacciones que pude ver en los videos de los noticieros propiamente dicho, fue que las personas que estaban ahí expectantes, lo primero que hacían era sacar su teléfono móvil y ponerse a grabar el acontecimiento de manera un poco morbosa. ¿Por qué? Porque después muchos de estos videos fueron colgados a las redes sociales en búsqueda de likes, de compartir, de vistas, llámenlo como quieran, ¿no? Y esto nos devela un poco un trasfondo social del que a veces creemos no ser parte, pero lo terminamos siendo. Hoy en día subir y postear se ha vuelto validar, o más que validar creo yo, disculpen la palabra, de buscar aprobación de la sociedad, ¿no? No sé en qué contexto, no sé para qué a veces, simplemente se actúa porque ya y no hay más. Justo quería, bueno, he notado aquí una pequeña parte de ello porque me lleva a esta pregunta. ¿Nos hemos vuelto espectadores de nuestra propia desgracia? Las personas que estaban en ese momento pudieron quizá llamar a emergencias, a la policía o a los bomberos, como después llegaron, pero solamente se dedicaban a grabar y a decir lo que había pasado para luego, como les comentaba, publicarlo en redes sociales y no se daban cuenta que solamente estaban siendo actores secundarios de un evento, no quienes toman parte consciente de lo que realmente está pasando e inclusive pueden buscar alguna manera de ayudar en este accidente o en los problemas que suceden que pueden ser de esta índole, ¿no? Quiero analogarlo con el caso romano, trayendo un poco de historia aquí, y era que antes las muertes de los gladiadores o de las personas que estaban, por ejemplo, dentro del Coliseo, cuando los emperadores daban este opio, vamos a llamarlo así, a la sociedad, para que no puedan apreciar un poco de lo que sucedía netamente a nivel ya sea económico o estructural de su sociedad, ofrecían pues, ¿no? Estos juegos de gladiadores para que la gente se distraiga y entre comillas pueda vitorear, pueda abuchar o alabar a sus personajes o a los personajes que ellos creían convenientes. Hoy en día creo que pues los celulares, estos dispositivos, han reemplazado lo que en su día eran las gradas del Coliseo. Y los likes y los posteos también han reemplazado a los gritos, a este morbo que se generaba dentro del Coliseo con la muerte, ¿no? También quiero agregar aquí una frase que, bueno, de las tantas que anoto, ¿no? Pero la que sirve quizá para este punto es que quizás solo hemos cambiado de escenario. ¿A qué me refiero con esto? Que si se dan cuenta hay una analogía entre lo que pasaba en Roma con el morbo y el espectáculo que podían ver estos asistentes. Y hoy en día, ya sean con accidentes, guerras o cualquier tipo de acontecimiento, como por ejemplo el que hubo también hace días con el terremoto allá en el este de Rusia y el posterior tsunami que debía llegar aquí, se les pidió a mucha gente que no se acercaran a las playas, pero muchos streamers, inclusive mucha gente que quería conseguir vistas, lo hacía a propósito para conseguir esto y no se estaba dando cuenta del riesgo que podía poner o que conseguir exponiendo su vida, ¿no? Es bastante cuestionable esto. Se lo dejo para que lo puedan comentar.
Vamos a pasar al segundo punto. Y en este segundo punto, quiero enfocarme en una de las obras de Foucault, Castigar o Vigilancia, Vigilar y Castigar, ¿no? Muchas veces se puede encontrar así, en el cual Michel Foucault nos habla de un concepto clave, del panóptico. El panóptico basado en una idea de Bertrand, perdón, si mal no recuerdo el apellido, el cual pues imagina una prisión, bueno, un panóptico, en realidad, más puntualmente, en el cual se disponen las celdas de manera así circular, vamos a llamarlo, ¿no? Y dentro o en medio, como centro de este círculo, se erige pues una torre toda omnipresente y vigilante, y que está viendo todo lo que estas personas hacen, dicen o inclusive piensan a veces. De manera muy subjetiva, vamos a decirlo así, ¿no? O en sentido figurado, perdón. Entonces, hoy en día estamos pasando por algo similar. Ya no necesitamos ni emperadores ni gobiernos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y quizá de la forma en que deberíamos. Ya no hay una presión netamente vigilante y sostenida por parte de un ente como por ejemplo puede ser el Estado, ya hablando en tiempos contemporáneos, ¿no? Spoiler, hay países que sí lo hacen todavía, inclusive en gran parte de lo que hoy es la Comunidad Europea se ha girado demasiado hace años ese tipo de tendencias regulatorias y fiscalizadoras, no solo de las empresas, sino también de las personas. ¿Pero a qué voy? Y es lo que había colocado aquí, ¿no? Muchas veces, en el caso romano, por ejemplo, para hacer la analogía, este tipo de cosas se validaba mediante vítores, como les decía, aplausos o abucheos hacia los propios participantes en el Coliseo, ya sean, por ejemplo, los gladiadores. Pero hoy en día, muchas veces el compartir y los likes y todo eso nos condicionan o condicionan a la gente que emite muchas veces contenido también dentro de las redes sociales como esta, por ejemplo. Además, esto debido a una gran cantidad de información que hoy en día nos bombardea, lo cual genera adormecimiento social. Nos hacen pensar que somos parte de algo, pero en realidad no somos parte de nada. Y eso muchas veces nos hace creer que nuestros pensamientos, nuestras posturas, nuestra forma de creer y hasta nuestras verdades que vamos formando a lo largo de los años son inamovibles y no se pueden transformar o modificar. Y eso es un concepto erróneo porque nada mejor que esto para entrenar el juicio crítico y tomar la cantidad abrumadora de información para poder tamizarla y poder generarnos un juicio propio, no porque lo diga alguien u otra persona, sino porque simplemente lo más importante termina siendo pensar por cuenta propia y utilizar el análisis y la lógica para poder generarnos ideas mucho más firmes y consistentes y así poder seguir evolucionando en esto que le llamo pensamiento crítico, que hemos compartido ya hace algunos episodios, ¿no? Entonces, algo que también iba a agregar respecto a eso, y es lo que les había dicho, ¿no? Esto de creerse participantes cuando en realidad nos estamos moviendo como fichitas, o el algoritmo, en este caso las redes, nos están moviendo como fichitas, porque ellos saben lo que consumimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y muchas veces también la forma en cómo nosotros podemos hacer conclusiones para sugerirnos ideas, para sugerirnos posteos, para sugerirnos reels, llámenle como gusten, lo cual nos obliga muchas veces a scrollear, perdón, y a lo largo de los años, quizá, o en el largo plazo esto se ve mucho más claro, terminamos mucho más confundidos, terminamos pensando que nuestras ideas pueden ser inamovibles, inobjetables, que no las vamos a cambiar porque es lo que nos funciona y todo eso, pero en muchos de nosotros, porque todos somos seres humanos, siempre vamos a encontrar cosas que no nos gustan. Y es precisamente la consecuencia de vivir pensando que hay cosas que vamos formando y que no vamos a querer cambiar, porque precisamente creemos que con todo este bombardeo de información ya se nos han formado pseudoverdades. Y eso es lo más grave que podemos hacer quizá para tratar de buscar un juicio crítico personal. Adicionalmente también, voy a citar aquí una frase, ¿no? Ya no necesitamos ni emperadores ni gobiernos que nos sometan y distraigan.
ahora el algoritmo lo hace todo. Y esta es una realidad. Como les había mencionado, nos pone en un punto en el cual nos sentimos parte de algo, pero terminamos siendo parte de nada. Y es más, cuando socialmente también nos rodeamos muchas veces, creemos que por coincidencia de ideas y por aceptación de las mismas, no tenemos que seguir discutiendo algo, porque ya lo creemos como inobjetable, inalterable o inadmisible muchas veces, o terminamos pensando que hay ideas que pueden ser inadmisibles para nosotros, pero no nos sentamos, no nos calmamos, no lo meditamos, no las contrastamos. Entonces termina siendo doblemente contraproducente porque algo muy, muy bonito e importante que tiene el ser humano es el cambio. Y precisamente por esta palabra vamos a empezar el tercer punto. Y en este punto quiero hablar un poco de ese cambio que se contrapone a la anestesia social. Para esto, como les había mencionado, hoy en día, respecto al caso, por ejemplo, que les mencioné al inicio, la cantidad de información que surge a veces a mucha gente le hace creer ideas que no están bien fundamentadas y los hace ser actores netamente secundarios de un sistema que a veces no piensa o pensamos que nos va a gratificar de alguna manera, pero simplemente lo único que está haciendo es utilizar nuestra energía y nuestra información para servirse de ello y seguir encadenándonos a el famoso scrolleo, seguir encadenándonos en las famosas pseudoverdades y quizá muchas veces también a pensar que, como lo cito aquí, ¿no? Hay cosas que son normales, como lo era en Roma, por ejemplo, la muerte, ver escenas un poco grandilocuentes, un poco dantescas, vamos a decirlo así, y que eran parte de su normalidad. Hoy en día, al hacer acciones como estas, de grabar un accidente, de regocijarse quizá un poco con el morbo, de llamar la atención con likes o con publicaciones, muchas veces nos quitan eso que tiene el ser humano y que puede desarrollarlo, ¿no? Que es el concepto o es esta virtud de ser a veces bastante empáticos. En la medida de lo necesario, obviamente, pero que nos hacen trascender, hacen que nos demos cuenta de que el cambio es inherente, de que la postura que hoy creíamos inamovible nunca lo fue, que lo que pensábamos y lo que estamos haciendo muchas veces no es lo correcto. Y eso nos hace seres humanos, la capacidad de darnos cuenta y de poder cambiarla, porque de lo contrario, el juicio crítico no se va a desarrollar. Adicionalmente, también voy a hacer la analogía con lo que hoy ocurre, ¿no? El escroleo como si no hubiera un mañana respecto a las guerras, los accidentes y las cosas malas. Pero ¿por qué cuando, por ejemplo, también hay una acción buena, ya sea de ayuda, ya sea de auxilio, ya sea porque se cumple una buena causa, etcétera, etcétera, y en las redes también hay miles de estas, ¿por qué creen que nos hace sentir bien? De la misma manera, ¿por qué cuando hacemos algo sin darnos cuenta no nos permitimos sentir y entender que eso también nos puede hacer mal? Que nos está deformando algo muy importante respecto a este tema, que es poder generar un propio o una opinión propia basada en el análisis y en la lógica. Porque si simplemente oímos y captamos toda la información y no la procesamos o no la tamizamos, peor aún, es muy fácil que hoy en día se nos vendan pseudoverdades, opiniones que pueden estar sin ningún tipo de fundamento científico, ni técnico, ni estadístico quizá. Y eso va formándonos un sesgo mental, vamos a decirlo, respecto a la información, la cual nos termina inclusive siendo personas a veces hasta más impulsivas e intolerantes. Cuando no nos estamos dando cuenta que parte desde nosotros, parte desde la concentración, parte desde la calma, la tranquilidad, y de que nos podemos estar equivocando casi siempre, pero si esa fuerza para volver a reinventarnos, entendiendo nuestros errores, es constante, entonces va a llegar un momento en donde los errores van a seguir sucediendo, pero
cada vez va a ser incluso un poco hasta más gratificante de darse cuenta de haber cometido ese error. Y eso significa evolucionar como ser humano. Y eso significa poder tener una capacidad de juicio, o mejorar o evolucionar nuestro juicio crítico. Y volvernos cada vez más actores presentes que actores secundarios que simplemente siguen algo sin saber por qué. Voy a terminar con una frase. Y es, la diferencia es que los romanos en su tiempo no tenían las herramientas que hoy en día tenemos para mejorar nuestra perspectiva y nuestro juicio crítico. Hoy en día sí. No dejemos que todo esto que les menciono nos haga actores secundarios. Tomemos conciencia y tomemos el dominio o la gestión correcta de nuestras energías, de nuestra atención, pero también de nuestro juicio crítico. Seguimos.